Para mí es un placer en el Escaparate TV conversar con Emilia Rivadeneira, gerente de asuntos corporativos de la TAM. Es una líder que busca posicionar la reputación, asuntos corporativos, sostenibilidad de esta empresa y que, pues como la mayoría de mujeres profesionales en el país y en el mundo, enfrentamos muchos desafíos también. Así que vamos a conocer su carrera y por estas etapas que ella ha pasado para poder llegar a este punto. A propósito de estas tres esferas o estos tres ámbitos en que se debe trabajar siempre, como es el personal, el profesional y el interno. María Emilia, bienvenida a El Escaparate TV. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantada de estar aquí compartiendo contigo, Meche, y gracias por este espacio. Bueno, vamos a que sea un espacio cercano, que sea un espacio tuyo, Claro. donde podamos llevar un mensaje para muchas mujeres que a veces se sienten limitadas o en algunas instancias decepcionadas también Ujú. por la profesión que han tomado. Quería empezar preguntándote que cuando estás en estos espacios de liderazgo y te toca negociar, enfrentar momentos complejos, ¿qué parte de ti negocia más cada día? ¿La líder, la mujer o la persona? Bueno, es excelente pregunta. Yo creo que no puedes separar ninguno de esos tres roles por sí solos, siempre tienes que conjugarlos. Para mí debe partir siempre de las certezas que tú tienes internas, que Ujú. justamente lo que conversábamos ayer en el evento, y efectivamente tener muy claras cuáles son los objetivos o las metas que tú quieres tener o sacar de esa negociación. Mi estilo personal es siempre que sea un ganar-ganar, que tengamos un sentimiento positivo de esa negociación. Y evidentemente tú partes desde tus formas, tus estilos, partes desde aquello que tú sabes que requieres para tu organización. ¿Cuáles han sido los costos invisibles para llegar a esta posición de liderazgo, Emilia? Yo creo que uno de los primeros costos efectivamente parte de la personalidad o los esquemas que tú llevas a lo largo del tiempo, Ujú, que tienes que transformarlos primero en ti ujú. y luego ir sorteando todas esas barreras que te puedes encontrar. Parte precisamente de tu autenticidad. Y Ujú, ese es un encuentro contigo mismo que es bien profundo, suena bastante mejor y más fácil de lo que normalmente es, ujú. pero ese es el primer, entre comillas, costo que tienes, el despojarte de aquellas cosas que te quitan la certeza y esa de alguna manera lideran o liberan ese poder que tú tienes interno. Y bueno, y a partir de esto, efectivamente, tienes que de alguna manera dejar vergüenza a un lado, miedos y también muchas veces barreras externas que pueden presentarse de entornos de hombres y a veces de también nosotras las mujeres, que no siempre habíamos estado en el camino tan listas como para apoyarnos unas a otras. Creo que Ujú. hoy el entorno es distinto, entonces tienes más apoyo, más empatía y más conexión. Sin embargo, en algún punto siempre te las encuentras, ¿no? En el camino. Bueno, si pudieras poner, no sé, en un ranking o darle un número en ese apoyo, Mm. tanto de hombres como de mujeres. Quisiera escucharte. A ver, yo creo que en mi trayectoria yo he tenido efectivamente mucho apoyo de hombres. De hecho, mis jefes siempre han sido he tenido la suerte de tener jefes que me han empoderado, que me han ayudado a descubrir y a dejar justamente esas barreras y a creer también que efectivamente las capacidades que yo tengo me pueden llevar muy lejos. Entonces, te podría decir que no he tenido hasta este momento tantas barreras. Sí ha habido un mix, evidentemente. Quizás sí viene un poquito más en algunos casos muy puntuales de hombres por preconceptos que ya tienen en la carrera. Hay mucho, Eh, pero pon un número, hombres y mujeres. Chuta, sí, hombres. Los hombres han sido, creo que un poco los que han tenido que ir encontrándose con esta personalidad de una mujer poderosa, firme, auténtica, que no va con el esquema tradicional, pero que de alguna manera se sorprenden y luego lo acogen y más bien lo ven como algo muy positivo. El síndrome del impostor, ¿con qué frecuencia te visita, Yo, Emilia? yo creo que es un acompañante permanente en todo el camino, pero me encanta porque Ajá. también te ayuda a tener una mirada más amplia de las cosas, ¿no? No ir completamente cerrado, también para evaluar con qué interlocutores estás y demás, pero sobre todo porque
a mí en lo particular me ha ayudado a impulsarme más, a darle la vuelta a las cosas. Cada vez que aparece, ya todos estos aprendizajes que vas teniendo en la vida, ya le pones un nombre y le dices, ¿sabes qué? Hoy no, gracias, sigamos adelante, porque sabes que cuando Sí. aparece es cuando tienes que dar el salto. Exactamente, sí, cuando hay un punto de quiebre, ¿no es cierto? Exacto. Cuando ingresas estas dudas. ¿Qué haces para liberarte? Porque no es tan fácil llegar al punto de decirle, hoy no me visites. Cierto. ¿Qué haces? No sé, requieres un coaching, tienes un mentor, haces meditación, no sé, un contacto con la luna. ¿Qué haces, Emilia? Me gusta mucho la naturaleza. Ok. Para mí, yo creo que me fortalezco y me conecto conmigo haciendo actividades en la naturaleza. Yo buceo, corro, en su momento hacía triatlón. Entonces, estos espacios me ayudan a salirme del contexto de la caja y tal vez de la ruta en la que vas cuando se te Ujú. presentan estas oportunidades o desafíos en los que entra el amigo síndrome del impostor y salirme de esa como carrera y ese momento me ayuda mucho bueno, a través de estas actividades de aventura, de experiencia de la naturaleza, y ya llega tu mente limpia, fresca y ahí solamente das el salto. Si puedes hacer una comparación entre todas estas actividades personales y deportivas que realizas con el mundo empresarial que te ha dejado y que has aplicado acá. Me encanta. Para mí es trascendental tener ese espacio personal, Ujú. es del espacio donde me conecto y como te decía ahí, limpio la mente de todo el estrés, muchas veces nos llenamos también de prejuicios nosotras mismas en el camino porque nos presentamos ante unos miedos y demás, pero el momento en el que estoy en estos espacios, logro limpiar todo, verlo en perspectiva y eso me ayuda a tomar decisiones con mayor claridad y sobre todo certeza interna, que eso es lo que te ayuda a avanzar más rápido. ¿Qué tensión constante tienes y existe entre tu vida profesional y personal? Oh, esa es una muy buena pregunta. Siempre he sido muy apasionada por las cosas que hago, en Ujú. los deportes, en la familia, en los amigos y obviamente en el trabajo. Yo te puedo decir que mi tensión mayor es siempre tratar de equilibrar esos espacios. Hablamos siempre de equilibrio, es difícil tener un equilibrio, pero hablemos más bien entonces de balance, ¿no? Correcto. Esa, Tra- esa palabra me gusta mucho más porque Exacto, es mucho más estratégica, exacto. porque puedes ir moviéndote un poco, Sí. depende de lo que necesitas. Hay momentos en los que la vida profesional requiere más atención, más entrega, Ujú, tiempo y energía. Y hay otros momentos en los que tu vida personal ujú. y otras actividades requieren efectivamente ese otro balance. Entonces ahí es donde viene eso de poder equilibrar. Y sobre todo, lo que yo creo que te ayuda a entrar en conciencia es darte un espacio. Me preguntabas de la meditación. Esa es una de las actividades que apenas me levanto doy gracias a Dios y tengo mi momento de meditación para poner en perspectiva en qué estoy. Y también hay una cosa importante que yo he aprendido en esto y es escucharte. Ujú. Escuchar el cuerpo, escuchar cómo estás. Si ya sientes que empiezas a tener mucho movimiento, mucha ansiedad, mucha presión, me ha ayudado mucho en ese momento parar, entender qué estoy sintiendo, qué está pasando conmigo, con mi cuerpo, con mi mente y poder volver a poner en perspectiva todo. Y eso creo que ayuda un montón a este balance que se va jugando en el camino. ¿Puedes contarnos un momento desafiante que has tenido en esa búsqueda de ese equilibrio, ese balance interno? Sí, justo el año pasado, que fue justo la historia que compartí ayer, em, en febrero más o menos, bueno, el año 2024 tuvimos una reestructuración interna de la compañía. Yo antes era subgerente de Perú y Ecuador, un cargo regional. La compañía decidió separar los países, dividir funciones. Yo me quedé con menos equipo porque evidentemente Perú es un mercado mucho mayor y ahí fue uno de mis principales desafíos de los últimos tiempos, en que decía, ¿cómo voy a llegar a estas grandes metas tan, tan, tan elevadas? Con tanta expectativa de la compañía, donde ya no solamente interna, sino hacia el exterior, teníamos una expectativa de relacionamiento, de todos los indicadores que yo manejo y de los resultados. Y decía, ¿cómo voy a lograr esto ahora con menos equipo? No lo sé. Una tensión para mí fue importante porque empezábamos el año, no tenía la misma cantidad de personas. Y bueno, efectivamente ahí fue el momento, creo que uno de los más interesantes de volver a mí, entender que efectivamente lo había venido haciendo hace mucho tiempo, que tenía que reiniciar básicamente toda la estrategia y las actividades, y estaba en mí.
Entonces dije, bueno, voy a volver a esas capacidades, a la confianza, retomar esa confianza que a veces uno está seguro de que la tiene, pero vas caminando y luego viene el amigo síndrome del impostor o algún tipo de miedo, que es muy normal en estos cambios. Y pues nada, no te queda de otra que entender para dónde ir. Y la primera claridad que tuve en ese momento fue precisamente la de la certeza interna de decir, no, pues se puede, obviamente. Por ahí vamos. Así es, ya reportando al corporativo con otros indicadores, otro Ujú. rol, otra visibilidad y efectivamente, como comentaba ayer, dos cosas muy interesantes. Una, tuve los mejores resultados del año. Me tocó aprender a balancear un poco porque fue muy demandante el trabajo, este balance que hablábamos, y en algún momento volver a mí y demás, pero de ahí, bueno, lo más importante fue aprender que tú te puedes reinventar también en los estilos de liderazgo, en los sistemas de trabajo, y lo logramos. Eso está increíble y felicitaciones por esos resultados. Y me hablas mucho del corporativo. Ah, Ahora, sí. como mujer, ¿cuál ha sido tu momento más desafiante, ya en lo interno, en lo más personal? ¿Qué has sacrificado para llegar a donde estás? Sabes que yo soy manabita. A los 17 años, bueno, a los 16, es bien chistoso porque yo quería ser monja. Entonces me encontré con una persona que me ayudó a entender que desde mi carrera podía entregar mucho más servicio y, bueno, propósito, que es parte de lo que me llevó a estudiar comunicación y desplegarme en sostenibilidad también, que me encanta. Entonces a los 17 evidentemente tenía que tomar una decisión de dónde iba a ir a estudiar, tenía que buscar un espacio donde podía realmente entrar a una universidad que conectara con eso que yo quería estudiar y desarrollar en mi profesión. Y bueno, fue interesante porque no tenía mis papás toda la posibilidad de enviarme fuera de la ciudad y demás. Encontré, uno de los desafíos fue, ok, encontremos una beca, vamos a buscar esto, lo logré. Y fue bien bonito porque ahí me tocó empezar una carrera interesante. En Manabí normalmente pues no tenemos unas universidades con una visión más global, una visión más de mundo en ese momento. Entonces yo quería venir a estudiar a Quito y bueno, encontré esta universidad y uno de los desafíos ahí fue tratar de, en mi cabeza, demostrar que efectivamente las manabitas teníamos mucha capacidad de lograr no solamente la beca, sino de mantenernos, de ser destacadas y de representar bien a la provincia. Y bueno, pues luego he tenido la oportunidad de ir trabajando en ese camino para poder llegar a donde estoy. Eh, Me ha tocado sacrificar en muchos casos el amor, en otros casos un poco los tiempos familiares, pero todo ese camino ha sido muy valioso porque en verdad he podido aprender que puedes tener ese balance, por un Ujú. lado, y por el otro lado también que en realidad el trabajo que tú haces cuando lo haces con un objetivo, con un propósito y con pasión, te lleva muy lejos. Bueno, y has hablado de las manabitas, de tu provincia y claro, de estas condiciones que nosotros tenemos acá en nuestro país y nos ven desde muchas partes del mundo y la provincia de Manabí no es es la más grande, pero no de las principales, como nuestro país tiene muchas dificultades y carencias en varias áreas. Y eso ha sido un freno, has sentido una especie de discriminación también, de que como manabita también has tenido que demostrar más, además de ser mujer, de que eres capaz, de que puedes lograrlo también porque vienes de provincia, Creo que principalmente uno de los factores es que a veces te sientes sola en el camino. ¿ok? Porque claro, mi familia, mis papás haciendo Ujú. grandes esfuerzos y todos estaban en Manabí, mis hermanos y demás, y yo era la mayor de los tres, soy la mayor de los tres, entonces, de mis tres hermanos. Entonces, cuando empecé con el tema de ir a estudiar a esta universidad, logré la beca, obviamente habían dudas de, bueno, vamos a poder sostenerte, vamos a poder acompañarte y demás. Ujú. Y a la final aprendí que mi familia siempre va a estar independientemente de que esté físicamente conmigo o no. Entonces, acá ya estar viviendo sola desde los 17, 18 años, abrir camino para mis hermanos, realmente sí era un, no sé Un si, requerimiento adicional. sí creo que te demanda un esfuerzo, porque cuando tú tienes a tus padres cerca, bueno, vuelves a la casa, te apapachan, todo está bien. Pero ya cuando vas caminando y sabes que no puedes volver, que tienes que seguir
peleando por tu beca, manteniendo el estándar y mostrando y todo que sí puedes, porque también ellos están haciendo un gran esfuerzo, eso sí te demanda un costo adicional. Pero en el tiempo vas aprendiendo que ellos están, no importa, si no están físicamente allí, bueno, pues lo vas equilibrando y bueno, a la final todos están viviendo acá. Qué bueno. La intuición, ¿qué tanto te sirve a ti para desempeñarte en tu día a día, en tus decisiones, en tus labores también? ¿Cómo la escuchas? Es un tema súper importante. Te decía, aprender a conocerse, a sentir el cuerpo. He leído mucho y escuchado mucho podcasts, eventos, me he formado en esto, en que la intuición viene obviamente de la experiencia y a veces tienes que pasar todas esas situaciones críticas y demás para aprender que tu intuición es muy válida y que muchas veces tiene más razón de cualquier otra cuestión que esté pasando alrededor. ¿El corazón siempre sabe? Siempre sabe. Y es interesante y muy importante que nosotros aprendamos a empoderarnos de eso y escucharlo. Eso forma parte de este liderazgo integral que hoy se debe manejar. Definitivamente es para mí uno de los pilares fundamentales. ¿Qué conversaciones difíciles tienes en tu día a día como C-Level? Yo creo que siempre estás pensando en una forma, siempre vamos a usar esta palabra de equilibrio, pero de cómo lograr los objetivos que requiere la compañía y en mi caso, Ujú, cómo ver más allá de lo evidente, como decimos normalmente, porque me toca articular contexto, lo que te ujú. decía, anticipar riesgos, posicionar y entender la sutileza de la reputación, cuándo tienes que actuar, cuándo no, cómo lo tienes que comentar. Eso por un lado, tienes una presión muy grande y por el otro lado, el tema de cómo cuidar también el equipo porque no siempre puedes estar ahí de la manera que te gustaría o planificar Ujú, como te gustaría, que ujú. es hermoso, pero tienes que ir conjugando el bienestar del equipo, el desarrollo del equipo y por otro lado también cumplir esos objetivos que tienes que lograr. Entonces, muchas veces esa presión que tienes de los objetivos hace que también presiones con el equipo, pero por eso es importante también tener un desarrollo, una interacción y una cercanía muy bien trabajada con ellos para que sepan que en esos momentos de tensión vamos todos en conjunto. Entonces, esa creo que es la tensión más grande, cómo equilibrar eso de los objetivos mientras desarrollas y cuidas a tu equipo. Excelente. ¿Qué sacrificios ya no estás dispuesta a normalizar? Dejarme absorber al 100% por estas expectativas externas. Creo que es importante en la medida en la que vas creciendo, te vas dando cuenta de que siempre, en la medida que tú tienes certeza, centro y claridad, el resto puedes manejarlo muy bien. El mundo no va a parar y tampoco se va a caer si te tomas un momento para ti, para poder entender, para cuidarte también a ti. Ujú. No puedes cuidar a nadie, ni un indicador, ni entregar nada si no estás tú bien primero. Entonces, eso es lo que yo creo que hoy es innegociable, ya no dejar que ningún otro objetivo externo te absorba. Y conocer y entender que también, pues, somos imprescindibles. Nadie es imprescindible, ¿no? Correcto. Y haces mejor trabajo cuando partes del centro que eres tú. Ujú. ¿Qué expectativa social pesa más sobre una mujer líder hoy en día? Oh, hay varias. Yo creo que hoy sigue siendo el que podemos hacer todo. Y siempre nos jactamos las mujeres de que efectivamente tenemos más capacidades de hacer multitasking y demás, Ujú. pero a la vez se convierte en una presión. Y esa presión tenemos que aprender a dejarla, porque siempre tenemos, yo no soy madre, pero tenemos que ser buenas madres, buenas profesionales, buenas esposas, buenas amigas, Buenas en todo. buenas haciendo deportes, Sí. en todo. Y no necesariamente funciona así. No, dar tu 100% no significa que eres la número uno en todos los Pero te alineas aspectos con el concepto de que podemos hacer de todo, pero no todo al mismo al mismo tiempo. tiempo o en los mismos porcentajes. Okey. Porque no puedes ser la número uno en todas las cosas, requiere tiempo, energía y tú requieres también tu energía. Entonces, de alguna manera sí te toca ir priorizando. Podemos hacer efectivamente Ujú. todo lo que nosotros quisiéramos hacer en la vida, pero digamos, insisto, tu 100% no siempre es el número uno en cada uno de los aspectos. Lo puedes conjugar, el balance del que hablábamos, pero hay que ser conscientes de que también somos humanas y eso es... no nos quita menos o no nos quita en ningún momento el poder, ni nos quita valor, ni nos pone en desventaja con nadie más. Hombres. Emilia, ¿te consideras una mujer exitosa? Sí, me considero exitosa sobre todo porque creo que estoy feliz con la vida que llevo. ¿Cuál es tu fórmula del éxito? Partir de qué es mi deseo personal Ujú. realmente, desde allí escuchar
cuáles son mis metas, mis sueños, mis objetivos. Y yo creo que esa es la fórmula. Al final, los trabajos o los espacios en los que te desenvuelves son realmente importantes, no son menores en absoluto. Hoy tengo el orgullo de estar en una compañía, primero en la que creo que es coherente y con la que mis valores se alinean, mi propósito se alinea, pero yo creo que todo parte principalmente de ti, de tus convicciones y de eso. Por Si eso, llega una decisión mañana de esas inesperadas, ajá. que tu mundo cambia y que ya no hay más empresa corporativa, Ujú. Emilia Rivadeneira, ¿hacia dónde va? Bueno, yo siempre he tenido esta vocación de servicio, ¿no? Entonces sí me gusta y amo el C-Level. Evidentemente voy trabajando, de hecho, ahora estoy haciendo un nuevo MBA por una carrera profesional y corporativa, pero sé que no depende ni mi valor, ni mi trayectoria, ni mi Ujú. éxito, ni mi felicidad dependen de la carrera corporativa. Me gustaría, evidentemente, continuar en directorios, en toma de decisiones estratégicas, porque es lo que me gusta. Sin embargo, creo que un pilar bien importante para mí, y esa es la primera vez que lo revelo así en público, es el lado social. Yo tengo el corazón puesto en un proyecto social bien interesante. Qué bonito, gracias por Sí. esa primicia, Emilia. Sí, sí, sí. Bueno, si quisieras y tuvieras que decirle una verdad incómoda a las mujeres que quieren tenerlo todo, un poco como ya hemos hablado de todo, no al mismo tiempo, pero ¿cuál sería? ¿Por qué quieres tenerlo todo? Ujú, Eso creo que es más que decirles yo algo, es pregúntate por qué quieres tenerlo todo. No es que esté mal y tampoco es que esté bien, es algo muy personal, pero la razón por la que te quieres mover tiene que obedecer al criterio de felicidad que tienes para ti misma. ujú. Muchas veces, y te digo porque me pasó, creemos que tenerlo todo, como éxito, visibilidad, etcétera, que a veces en la foto se ve bien, está motivado por factores externos, ya como el estándar social o los círculos con los que nos relacionamos, y está muy bien, pero siempre parte de la pregunta: ¿cuál es la motivación que tienes? Si esa motivación es personal, es porque tú sientes que ahí está tu propósito, tu carrera, tu contribución, perfecto, ve por todo porque lo vas a hacer. Ujú. Donde pones tu mirada, donde pones tu cabeza y tu corazón, tu energía va y vas a lograr lo que quieras. Pero lo importante es que seas coherente con esa razón. Una líder enfocada, con objetivos claros, manejando equipos. Hay que tener una imagen muchas veces fuerte, Ujú, pero no es fácil todo el tiempo. ¿Qué te así es. desbarata, Emilia? Mi familia. Mi familia por completo, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Ahí está mi punto débil. Cualquier situación que esté sucediendo con ellos sí me genera una debilidad, por decirlo así. Felizmente siempre hemos podido estar los unos para los otros, pero ese es mi punto débil. Una mujer en balance, en equilibrio, una líder en balance y en equilibrio, te emocionaste. Sí, Qué bonito. definitivo. Sí, mi corazón siempre salta cuando hablo de estas cosas. Creo que lo personal es lo que conecta. Y bueno, soy muy apasionada, como ya creo que lo puedes notar. Como buena Por comunicadora, supuesto. somos apasionadas. Y precisamente em, esa emoción, esa intuición, esa visión también que dejas en las empresas o dejas en esta empresa, Ujú. ¿qué es? ¿Qué tanto gana una empresa teniendo una mujer en una posición de liderazgo? Definitivamente, incluso estadísticas dicen que el rol de la mujer en las empresas, en la toma de decisiones, en cualquier ámbito de la sociedad, privado, público, es siempre un valor adicional que genera un retorno mayor precisamente por esta mirada más holística, por la integridad, La exacto. intuición que manejamos. La intuición. Muchas veces los indicadores duros que siempre tienen que estar no son la respuesta. Muchas veces necesitas conjugarlo con esa intuición que viene de la experiencia, Ujú, del sentimiento de las cosas. Yo creo que la compañía, en este caso la TAM, o cualquiera que ujú. tiene, que valora eso, en realidad sabe, y aquí es donde digo que siempre la sostenibilidad y la equidad, la diversidad es también un buen negocio. Cuando están las Siempre. compañías adelante, son maduras y lo entienden, más allá del discurso, en realidad convierten eso en un espacio adecuado donde puedes tener un desempeño, participar en la toma de decisiones y eso retroalimenta muy positivamente resultados que hoy están a la vista en el caso de la TAM.
pues están allí. Hemos incrementado nuestro posicionamiento, nuestra visión, nuestra percepción en ámbitos de reputación, Ujú. de cumplimiento, de ética. Entonces, estos son ya resultados que si tú quieres como negocio, los ves. Entonces, ¿por qué no creer efectivamente que las mujeres estamos contribuyendo de una manera estratégica a estos roles? Y yo creo que la pasión y la emoción con la que haces las cosas sí es transformadora. Es tu huella personal que la transmites y por eso es importante tener coherencia con la cultura organizacional, Correcto. cómo esto empata y a la final vas logrando incluso resultados que a veces no están mapeados. Esas famosas habilidades blandas, ¿no? Que Ujú. ahora ya son reconocidas y son tan impulsadas que son mucho más necesarias. Entonces, como a la par que las duras también, no solamente el conocimiento, sino Así es. esa huella que podemos dejar. Emilia, qué enriquecedor poder conversar contigo. Estoy segura que muchas mujeres van a sentirse motivadas para continuar en su camino, que es desafiante, no siempre Así tan es. fácil, pero enriquecedor. Gracias y bienvenida siempre a Descapárate TV. Muchísimas gracias, me eché un gusto compartir contigo.